Gracias porque tenemos tu palabra y nos has dado el día de hoy la oportunidad y la libertad para estudiarla con dependencia de tu espíritu, Señor. No queremos hacer una mera colección de conocimientos, queremos escucharte, queremos ser transformados. Háblanos, haz que nuestro corazón reciba tu palabra como una tierra sedienta por la semilla y por el agua que tú puedes darnos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que decía, el pastor Raúl Garduño decía que Hebreos es donde se explica todo lo que en ningún otro lado de la Biblia se explica. Es una carta que tiene muchísimas cosas que no están explicadas en otro lugar. Es una carta muy importante, pero tiene a la vez muchos misterios. Por ejemplo, no tenemos la certeza de quién escribió la carta de Hebreos. No sabemos quién la escribió. La mayor parte de la gente, si tú hablas con las personas que conocen de la Biblia, la mayoría te puede decir que lo más probable es que el autor haya sido Pablo. ¿Por qué? Porque tiene una teología bastante sólida como la tenía el apóstol Pablo. Además, trata con el tema de la fe, como Pablo ha estado tratando también en sus cartas. Otros dicen, no puede ser Pablo porque el autor en el capítulo 2 dice que es un creyente de segunda generación. ¿A qué se refiere eso? Que digamos que los que escucharon a Jesús directamente son los creyentes de primera generación. Y los que escucharon por el testimonio de estos discípulos ya son los de segunda generación. Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 3, si me acompañas ahí, dice 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él lo anunció primero, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces Él está diciendo, yo no escuché al Señor, a mí me la confirmaron los que oyeron al Señor. Y Él es un creyente, digamos, de segunda generación. Y Pablo, una de las cosas que él asegura es que él recibió el evangelio directamente de Cristo. Entonces algunos dicen, no puede ser Pablo, pero probablemente es el mensaje de Pablo, pero que Lucas lo transcribió, porque además los eruditos en el griego dicen que el lenguaje de Pablo es su manera de escribir una vez me regañó un señor porque dije esto, pero pues sí, su manera de escribir es un poco torpe, es decir, no es tan refinado en su prosa, digamos, Pablo, mientras que el escritor de esta carta evidentemente tiene una pluma mucho más afilada. Algunos dicen que las cartas de Pablo son como él habla. Entonces, pues sí, como uno habla a veces como que se regresa y se adelanta, porque uno va como medio improvisando, si tú quieres. Mientras que esta carta más bien parece un discurso, es como si hubieran escrito un sermón, una homilía entera, y eso está ahí. Otra diferencia es que Pablo suele estructurar sus cartas poniendo primero la parte doctrinal y luego la parte práctica, ¿no? Como que primero te explica la doctrina y luego te dice, por todo esto, esto es lo que deberías hacer. En esta carta no sucede así. En esta carta tenemos la doctrina y la práctica toda ahí mezclada. Aparece doctrina, doctrina, doctrina y de pronto una exhortación muy práctica. Doctrina, doctrina, exhortación. Doctrina, doctrina, exhortación. Y así son 5 exhortaciones que están en medio de los temas. Entonces dicen seguramente fue Lucas. Otros planteaban que no, seguramente es Bernabé. Porque Bernabé, el que era el compañero del primer viaje misionero, era un levita de Chipre. Y este levita evidentemente conocía muy bien las escrituras, conocía muy bien el rol sacerdotal. Y esta carta habla mucho del sacerdocio y de las tradiciones judías dentro de digamos, la religión judía. Entonces dicen, probablemente Lucas no era porque era doctor, pero Bernabé sí, era cercano a Pablo, seguramente escuchó a Pablo y él, con lo que él sabía, pues él escribió esta carta. Otros dicen, no, ni Pablo, ni Lucas, ni Bernabé, sino
Apolos. ¿Quién era Apolos? Si tú recuerdas en Hechos capítulo 18, cuando Pablo llega a Éfeso, deja a Priscila y Aquila, unos amigos que hizo ahí en Corinto, y se va Pablo, y al rato llega ahí a Éfeso, llega Apolos, y la Biblia lo describe como un varón poderoso en las escrituras, instruido en el Señor. Entonces era un hombre que incluso cuando Apolos llega a Corinto, predicaba tan bien que la iglesia, algunos dijeron, ay no, mira, comparado con este, Pablo es una cosa así que hay que despreciar, y como que hasta se dividieron, queriendo más bien como seguir a Apolos. ¿Podría ser Apolos? Pues podría ser. Orígenes, que era un cristiano, un escritor cristiano, en el 225 después de Cristo, él dijo una frase que creo que resume lo que sabemos. ¿Sabes qué dijo él acerca de la carta a los hebreos? Solo Dios sabe. Y si ya desde el 200 sabían que era escritura, pero no sabían quién la había escrito, pues nosotros querer adivinarla está mucho más complejo, ¿no? Y yo menos. Entonces, no sabemos quién fue la pluma humana, aunque sabemos que es el Espíritu de Dios quien movió para que se escribieran estas cosas, y lo iremos viendo poco a poco. ¿Cuándo se escribió esta carta? Tampoco dice nada, no hay ninguna fecha cercana. Tenemos algunos indicios. Por ejemplo, en el año 96, ten en cuenta que Jesús, más o menos hablamos de su ministerio entre el 30 y el 33, su muerte, su resurrección. El 96, estamos hablando de unos 60 años después, ¿no? Clemente de Roma escribe una carta a la iglesia de Corinto donde ya está mencionando algunas cosas de Hebreos. Entonces, seguro antes del 96 ya estaba escrita. Hay otro detalle. En el año 70, Jerusalén es destruida, el templo es destruido. Y esta carta habla en el capítulo 10, si quieres acompáñame al capítulo 10 de esta carta de Hebreos. Dice, porque la ley, Hebreos 10, versículo 1, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, chécate esto, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué está diciendo el escritor de esta carta? Que el templo está en pie, que se ofrecen sacrificios cada año. Por eso la carta seguramente fue escrita antes del año 70, porque después el templo ya no estaba, ya no había sacrificios. Hubiera escrito, se ofrecían, pero habla en presente, como que se está sucediendo. Entonces seguramente fue antes del año 70 y probablemente antes del 67, porque en el 67 comenzó esta revuelta en Jerusalén que termina con la destrucción del templo, y pues un año después con la derrota de los de la fortaleza de Masada. Entonces probablemente fue escrito entre el año 64, 66, es lo que dicen, porque al final de la carta vemos que dice, Timoteo va a salir de la cárcel. Entonces, pues ¿por qué Timoteo estaría en la cárcel? Muchos piensan, ¿te acuerdas que dejamos a Pablo en la cárcel diciéndole a Timoteo, ven a verme? Tal vez fue a verlo, y como pues también es cristiano, tal vez fue a la cárcel, tal vez estaba preso. Entonces, por todo eso, más o menos podemos echar la carta entre el 64 y el 66, por decir de alguna manera, y más o menos. ¿A quiénes le escribió? ¿Qué crees? Tampoco dice. Porque normalmente las cartas dicen a los hermanos de la iglesia en Corinto, a Filemón, a Timoteo. Aquí no dice a nadie. Pero no que a los hebreos, es que ese título no es original de la carta. Ese título se lo pusieron más o menos en el siglo II, porque como es una carta que está tan llena de tradiciones, de referencias a la ley, a las cosas del templo, pues empezaron a pensar, seguramente eran cristianos judíos. Es decir, eran judíos practicantes de la religión judía que habían abrazado el cristianismo y que estaban tentados a regresarse al sistema judío ritualista. ¿Por qué? Porque había persecución. No persecución contra el pueblo judío, sino contra los cristianos. Entonces muchos dicen, probablemente son judíos cristianos y por eso se llama a los hebreos.
algunos indicios parece que las primeras copias de esta carta aparecen en Roma. Entonces, algunos eruditos piensan que los cristianos judíos de Roma son los principales destinatarios de esta carta. Puede ser, pero citando a Orígenes, solo Dios lo sabe. Otros piensan que serían los cristianos de Alejandría, que es en el norte de Egipto, otros a los cristianos de Jerusalén, pero no hay manera de saberlo. Lo que sí sabemos es que esta gente a la que se le escribe, número uno, vivían persecución. Algunos habían sido encarcelados por su fe, algunos habían incluso muerto por su fe. También sabemos que eran cristianos que ya tenían algunos años de haber creído, porque en un capítulo les dice: ustedes ya deberían ser maestros y hay que volverles a enseñar desde el principio. Entonces, eso es lo que sabemos del público. Ahora, el propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Es una exhortación. Al final, en el capítulo 13, versículo 22, 13:22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente, ¿no? Menos mal que fue brevemente, porque son 13 capítulos súper intensos, ¿no? Entonces es una exhortación, es un sermón, es una homilía escrita por alguien que probablemente está funcionando como pastor de una iglesia, y ha escrito esto porque ha visto ciertas cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Entre los temas o el tema fundamental de la carta más bien, es la superioridad de Cristo. Ten en cuenta que si tú eras cristiano, que provenías del judaísmo, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero sucede el día de hoy un poco con aquellos cristianos que provienen del catolicismo. Cuando eres católico y conoces el evangelio y te conviertes al cristianismo, a menudo tu familia católica te va a echar a competir, digamos, las dos religiones, y te va a decir: pero ustedes ni siquiera tienen una autoridad, nosotros tenemos el Papa. Ustedes no tienen ni siquiera una iglesia, se reúnen en un salón de un hotel, nosotros tenemos templos. Ustedes no tienen los sacramentos, nosotros tenemos esto. Ustedes no tienen una sucesión como apostólica, nosotros, y como que echan a competir estas cosas. Y parece que algo así sucedía con los judíos. Le decían a los cristianos: a ver, ustedes no tienen sacerdocio, porque no hay sacerdotes en ese sentido. Nosotros tenemos el sacerdocio levítico. Ustedes no tienen templo donde llevar sus sacrificios, no tienen sacrificios. Y parece que hay esto, y el escritor de esta carta va a presentarnos poco a poco cómo Cristo es superior a todo. Es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Josué, es superior al sacerdocio levítico, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, eso es básicamente el contexto que necesitábamos tener. Y vamos ahora sí al meollo de la carta. Capítulo 1, versículo 1. Dice, versículo 1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Lo primero que notamos es que algunas personas dicen: esto ni siquiera debería llamarse epístola a los hebreos. No sé si así dice tu Biblia, porque no es una carta. Las cartas normalmente comienzan diciendo: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, a los fieles y santos, o Pedro, así. Aquí no hay nada, nomás comienza como un sermón. No hay presentación, no hay ningún tipo de saludo ni nada. Y lo primero que nos dice es que Dios ha hablado. O sea, de entrada comienza con la palabra Dios, que Dios es el autoexistente. Todos dependemos de algo, todos dependemos de alguien, todos. Este atril, tú, yo, todo depende de alguien. Nadie existe por sí solo y en sí mismo. Todos venimos de algo. Dios no. Dios es el autoexistente. Y Él dice que ha hablado. Y no solo ha hablado muchas veces
y de muchas maneras. En otro tiempo. La frase en otro tiempo, algunos la traducen como antes o en la antigüedad. Desde la antigüedad Dios ha hablado mucho y muchas veces. ¿De qué maneras ha hablado Dios? Bueno, Adán caminaba con Dios en la sombra, en el jardín. También ha hablado Dios a través de visiones, ha hablado a través de sueños, ha hablado a través de ángeles, ¿no? Hay muchas veces ángeles han llegado a traer el mensaje de Dios, lo leemos en el Antiguo Testamento. Ha hablado a través de profetas y a través de profetas ha venido hablando también a través de leyes, a través de parábolas, a través de poemas. O sea, Dios ha hablado mucho y de muchas veces. Pedro dice que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu. O sea, no era su propio discurso, era el mensaje de Dios a través de muchas maneras. Por eso dice, en otro tiempo habló muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas. Y esto es algo que la Biblia reconoce. Dios, digamos, la Biblia dice que Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo en Romanos 1 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación por medio de las cosas hechas. Entonces, nadie tiene excusa. Aún la persona que dice, pero ¿y si nació en Borneo, en la cima del Himalaya? Nomás abriendo los ojos, viendo cómo está conformado tu cuerpo, tú tendrías que decir, esto no puede ser un accidente. Eso es lo que los teólogos llaman la revelación natural, ¿no? Lo que nomás por lógica tienes que decir, pues, hay alguien que está haciendo esto, no puede ser un accidente. Ningún accidente termina en orden. ¿Alguna vez has visto que se chocan dos bochos y sale un Lamborghini? No es posible. O sea, quedan dos bochos deshechos. Nada bueno sale de un accidente. Pero al pueblo de Israel, Dios no solo se reveló en la revelación natural, sino que le otorgó su revelación escrita a través de profetas, a través de la ley, incluso hay una parte de la ley que dice que Dios la escribió con su dedo en la piedra. Entonces, Dios se ha revelado de muchas maneras, pero a la nación judía, por eso dice a los padres, les ha revelado su palabra por los profetas, lo cual es maravilloso. Pero, versículo 2, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. A ellos les habló por profetas, pero ahora en los postreros días. ¿Qué son los postreros días? Los teólogos interpretan esto de dos maneras. Los postreros días, dicen, es el tiempo que hay entre la primera y la segunda venida de Cristo. Eso es lo que se llamarían los postreros días. Entonces, estamos en los postreros días, estamos en los últimos días. Hay otra interpretación que a mí es la que más se me ajusta en lo que yo entiendo, que los postreros días hace referencia a que dice la Biblia que el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Por tanto, el mundo se hizo solo para tener un escenario donde poner la cruz. Permíteme decirlo de esa manera. Después de la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo, todo es lo demás. O sea, la muerte y la resurrección de Cristo es la cima, la cúspide de toda la historia del universo. Es el punto más alto de todo. Después de eso, ya es los últimos días, ya es lo que queda. Y nosotros, al estar detrás, después de la cruz, de la muerte y la resurrección, estamos en los postreros días. Antes de eso, Dios había hablado por los profetas, pero después de eso, dice, Dios ha hablado por el Hijo. Ahora, esta frase, Dios nos ha hablado por el Hijo, se traduce así porque pues es más o menos coherente, pero en realidad en el griego
lo que literalmente dice es que Dios nos ha hablado en Hijo. No por el Hijo, sino en Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hijo, los profetas daban un mensaje, pero el Hijo no es solo el que da el mensaje, sino es el mensaje. No sé si me explico. O sea, el Hijo no solo es el mensajero, sino es el mensaje mismo. Él es el que se revela. En Juan capítulo 1, vamos a ir a varias citas, por favor. A Juan capítulo 1, vamos primero. Juan capítulo 1. Dice en el versículo 1, Juan 1:1, en el principio era Jesús, ¿no? Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora bríncate al versículo 18, por favor. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Literalmente Él lo ha revelado detalladamente. Entonces Jesús no solo trae un mensaje, sino que Jesús es el mensaje. No solo necesito escucharle, también necesito verle, relacionarme con Él. ¿Por qué? Porque Dios excede cualquier lenguaje. O sea, déjame reducirlo muchísimo, ¿ok? ¿Alguna vez has probado alguna comida así súper especial? La sopa de la abuela, el bolillo de tal panadería en tal pueblito, o sea, y te dicen, pero ¿cómo es? Híjole, es que no te lo puedo decir. No hay manera de expresarlo, porque te digo, rico, pues, o sea, tampoco tiene tanta gracia. Necesitas probarlo. Bueno, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? ¿Alguien te tiene que contar? No es suficiente. Tienes que conocerlo, tienes que verlo. Y por eso Dios se hace hombre. Para no solo contarte, los profetas te contaron de Dios. Cristo se hizo hombre para caminar entre nosotros. En Juan 14 le dicen a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dice Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No es que tiene una idea, sino que en verdad ha visto al Padre. Entonces, cuando leemos la Biblia, la vida de Jesús, no solo estamos escuchando sus palabras, estamos viéndolo a Él, porque Él es el mensaje. No sé si ya estoy redundando demasiado, pero eso tiene que quedar clarísimo. Versículo 2, seguimos ahí. Te dije que no íbamos a avanzar mucho, pero ahí vamos. Dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado en Hijo, y a partir de aquí va a dar 7 características de la superioridad de Cristo. 7 marcas de por qué Cristo es superior a los profetas. Porque ten en cuenta, los judíos tienen los profetas, tienen a Elías, tienen a Moisés, tienen a David, tienen a Jeremías, tienen a todos los profetas. ¿Por qué Jesús es superior a ellos? Bueno, aquí te va a dar 7 marcas de su superioridad. Número 1, dice, a quien constituyó, Dios constituyó heredero de todo. Dios constituyó a Cristo como el heredero. Esto es monstruoso. En el Salmo 2, si me acompañas al Salmo 2, dice en el versículo 7 del Salmo 2, pídeme, Dios le está hablando al Hijo. Salmo 2, Jesús está contando lo que el Padre le dijo. Jesús dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Cristo es el heredero de todo.
¿Por qué? Porque es el Hijo. El Hijo es el heredero de todo, todo lo que hay, todo lo creado. Pero esto es lo increíble. Cristo es un hombre. Él al encarnar se hizo hombre para siempre. No dejó de ser Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero hay un hombre como heredero de todas las cosas. ¿Puedes creerlo? Eso es superior a cualquier profeta. Cristo, dice, fue heredero. Ahora, número 2, por quien asimismo hizo el universo. No solo es el heredero, como Cristo también es tan Dios como el Padre, Él es el creador de todas las cosas. En Juan capítulo 1, nuevamente, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas por Cristo, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él no solo es el heredero, Él es el creador de todas las cosas. Acompáñame a Colosenses, por favor, capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, 16 dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, nuevamente, es superior a cualquier profeta. Es un hombre, sí, pero es el heredero y es el creador de todas las cosas. Dice ahí en el versículo 2, por quien asimismo hizo el universo. La palabra universo ahí se traduce universo porque no tenemos una palabra que pueda, literalmente sería, es por quien hizo las edades. Sería como la traducción literal. Es como todo, el tiempo, no solo las cosas, sino el tiempo, la materia, el espacio, todo fue creado por Él. Él es el creador. Ahora, no solo eso, número 1 es el heredero, número 2 es el creador, número 3, fíjate lo que dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. Esto de el resplandor es como el brillo de la gloria de Dios. Y un poco parece que tiene en mente esta idea como del sol. El sol no se puede ver, pero podemos ver el brillo del sol. ¿Te acuerdas? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Juan capítulo 1, nuevamente, Juan capítulo 1, en el versículo 9, dice, Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera, hay muchas luces, muchas son falsas, pero hay una luz verdadera. Hay muchas luces artificiales, pero hay una verdadera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y la idea es esta, ese resplandor de la gloria de Dios se hizo hombre. Esa luz vino a habitar entre nosotros. Entonces, me encanta 2 de Corintios capítulo 4. Creo que Pablo está pensando en eso mismo cuando 2 de Corintios 4 dice en el versículo 6, 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, en el principio, cuando estaba todo en tinieblas, Dios dijo, hágase la luz, y no es que metió luz, sino que en las tinieblas resplandeció la luz. Dice, es el que resplandeció, Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. También había tiniebla en nuestro corazón y Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, para que pudiéramos conocer la gloria de Dios. ¿Dónde? Dice ahí, en la faz, en el rostro de Cristo. Déjame ponerlo de esta manera.
Tú y yo estábamos con un corazón en tinieblas y de pronto Dios resplandece en nuestro corazón para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Dónde? En el rostro de Cristo. En el lenguaje de Hebreos dice, Él es el resplandor de su gloria. ¿Qué profeta tiene eso? Ninguno. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Ahora, número 1, heredero. Número 2, el creador. Número 3, el resplandor. Número 4, dice ahí en el versículo 3, y la imagen misma de su sustancia. Es como si el resplandor de la gloria pudiera hacer referencia como a lo que se ve externamente, pero la imagen de la sustancia habla de lo interno. ¿Cómo es Dios? No solo cómo se ve, sino cómo es en su esencia. La palabra imagen en griego es literalmente carácter. Ubicas una palabra correcta de traducirla sería un tipo. El tipo es en la imprenta original, la imprenta de tipo móvil de Gutenberg. Cada letra se tenía que cavar de hierro o de madera para que cuando pues, la prensas con una tinta se marca, ¿no? Es como un sello, ¿no? Lo que está en el sello es lo que se imprime, digamos, en la hoja. Bueno, Cristo es el tipo, el carácter, no de carácter, el carácter, como el tipo de letra de la caligrafía de Dios. Es la copia exacta de quién es la esencia de Dios. Por eso si te preguntas cómo es Dios, voltea a ver a Cristo. ¿Es Cristo misericordioso? Sí, Dios es misericordioso. ¿Es Cristo bondadoso? Dios es bondadoso. ¿Es Cristo justo? Dios es justo. Porque Él es la imagen de la esencia, de la sustancia de Dios. Ahora, no solo eso. Número 5, dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solo es el creador, sino también es el que sustenta todas las cosas. Y la palabra sustentar es literalmente cargar, llevar. Digámoslo así. El deísmo plantea que Dios existe y es como que le dio cuerda al mundo y lo dejó. Y ahí está. Eso es lo que el deísta piensa. Sí, Dios existe, pero está en algún lugar tomando café, mientras nomás le dio cuerda al mundo y ahí lo abandonó. La Biblia no dice que Dios es indiferente a la creación. Él creó todo, pero Él sostiene todo. Él lleva las cosas a un lugar, a un destino. Dios no es pasivo. Todo lo que te pasa, todo lo que existe, todo lo que hay tiene un objetivo, porque Dios tiene un propósito. Dios no está jugando al ajedrez en alguna esquina olvidado del mundo. Él está donde tú estás. Y todas las cosas, dice Pablo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, al propósito que Dios tiene. Él lo creó, Él lo sustenta. Número 6, dice además, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Imagínate esto, no solo creó, sustenta, sino que además Él, dice, nos purificó de nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de sí mismo. Él es nuestro redentor. No solo es el creador, sino es nuestro salvador por amor. Nos amó de tal manera que fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Es algo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el justo y el que justifica. Por medio de sí mismo Él hizo toda esta obra. Tú dime, ¿qué profeta ha hecho algo semejante? Y por último, la séptima característica de su superioridad dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sabes qué? Cuando dice que se sentó, no es que después de la cruz llegó al cielo, no, fueron 3 años que no. Se sentó implica que terminó. No hay nada más que hacer. La obra fue concluida.
Igual que en la creación, ¿por qué crees que Dios descansó el séptimo día? ¿Se cansó? No, simplemente está diciendo, se acabó, terminé. Ahora, no solo se sentó, sino a la diestra de la majestad. Él es el Rey, Él es el Señor. Dice Pablo a los Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 9, Filipenses 2, 9. Dice, después de haber hablado de cómo Cristo se humilló a sí mismo, fue entregado a la muerte como siervo hasta la cruz, dice el versículo 9 de Filipenses 2:9, por lo cual también, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla como ante el Rey, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el gobernador, el Rey, el soberano, para gloria de Dios Padre. Cristo es eso. Cristo es todo eso. No sé si alcanzas a entender la magnitud de todo esto. En Juan capítulo 5 Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, todo el juicio dio al Hijo, el Rey, para que adoren al Hijo como adoren al Padre. Él es el Señor. ¿Y sabes qué? Él quiere hablar. O sea, imagínate, después de entender quién es Él, Él se para a tu lado y te dice, ¿podemos hablar? ¿Tienes un minuto? ¿Qué vas a hacer? Porque todos los días Él dice, quiero hablar. ¿Cómo? A través de las Escrituras. Él dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo voy a buscar lo que Él dijo? Está escrito. ¿Cómo voy a buscar quién es? Está escrito. Su espíritu a través de las Escrituras es el aliento de Dios. Lo vimos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada, es la respiración de Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué vas a hacer? Él es el Señor, pero Él quiere hablarte. Y todas las mañanas se para a tu lado y te dice, ¿quieres oírme? Tengo algo que decir. ¿Quieres escuchar? Y tú le puedes decir, no, estoy muy ocupado, tengo muchos Twitters que revisar, tengo muchos TikToks que mirar, tengo muchas cosas que hacer. Y Él va a seguir ahí día con día esperando que tú pongas tu oído, porque Él quiere hablar. En los tiempos pasados Dios habló de muchas maneras. Hoy quiere hablarte no solo a través del Hijo, sino que su idioma es el Hijo. Él quiere hablarte en Hijo, porque Él es superior a todo. Hay distintas maneras de comunicar y cada uno tiene una que le gusta, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta hablar por teléfono. No, como que nunca me gustó hablar por teléfono. A mí me gusta escribir. Pero hay cosas que el escribir no es, o sea, no te permite transmitir ciertos tonos. Pero el hablar, normalmente uno habla y piensa poco. Por eso me gusta más escribir, porque cuando alguien me habla, escriben, porque por lo menos vas a divagar menos. Me escribes, vas a pensar, vas a recortar. Si hablas podemos estar media hora, si escribes me vas a escribir 2 renglones. Pero uno y otro tienen defectos. ¿Sabes cuál es el idioma que no tiene defectos? El Hijo. Y Dios puede hablar de muchas maneras, pero ha decidido hablar a través del Hijo. ¿Puede hablarte en visiones? Claro, Él es soberano. Pero ¿qué van a hacer esas visiones? Confirmarte lo que el Hijo está queriendo decirte en su palabra. ¿Puede hablarte en sueños? Claro, pero va a confirmarte lo que el Hijo está diciéndote en su palabra. Déjame terminar con una cosa. Acompáñame a Colosenses. Porque te confieso algo, yo me pierdo mucho, me confundo mucho. Entonces me gustan los resúmenes. Cuando termina algo siempre tienen que resumirme. En las películas mi esposa siempre tiene que resumirme la película. Antes de que empiece la película, durante la película y después de la película. De todos modos, cuando la volvamos a ver no la entiendo, pero yo necesito esos resúmenes. Y Pablo en Colosenses, sin saberlo,
hizo un resumen de todo lo que acabamos de ver. Y mientras voy leyendo esto, recuerda todo lo que vimos: creador, el reflejo de la gloria de Dios, la esencia de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15, voy a leerlo desde aquí hasta el versículo 20. Está hablando de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo puede haber una imagen de algo invisible? Mira, esta es la imagen de algo invisible. Ah, pues sí, es invisible. Pero Cristo es visible. Él hizo visible a Dios el Padre porque Él está en luz inaccesible, a cual nadie ha podido ver, pero tú y yo le conocemos, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esto del primogénito lo vamos a estudiar a detalle la próxima semana, pero no habla del primer creado, sino es la causa fundamental. En griego es el prototokos, es el origen de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Es el medio, pero también para Él. Él es el propósito, Él es el objetivo. Y Él es antes de todas las cosas. O sea, Él existe antes de que todo exista. Ya lo he dicho antes, materia, espacio y tiempo tienen que existir en el mismo momento, porque algo, materia, tiene que ser creado en algún momento. Ahí comienza el tiempo, y tienes que ponerlo en algún lugar, y ahí está el espacio. Pero Dios está antes del tiempo, antes de la materia, antes del espacio. Entonces, ¿dónde estaba? En eso que no sabemos qué es, la eternidad. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No solo es el creador, sino que todo subsiste por la palabra de su poder. Y verso 18: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En tu vida y en mi vida, Él debería ser nuestra cabeza. Él debería ser lo más preeminente. Él debería ser lo más importante. Verso 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Es curioso, cuando estudiamos esto te decía, puedes llenar un vaso con agua de mar, y el vaso está lleno del agua del mar, pero no está todo el agua del mar en el vaso. ¿Estás de acuerdo? Bueno, Cristo contiene todo el agua del mar. Es decir, en Cristo está toda la plenitud de Dios. No está un pedazo de Dios como un vaso con mucha agua, sino está todo el mar en ese vaso. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Y cuando hizo eso, ¿qué? Verso 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él nos redimió por medio de su cruz, por medio de sí mismo, para que ya no seamos extraños, sino cercanos a Él. Ese es el Dios que quiere hablarte, y ese es el mensaje que quiere darte. ¿Qué vas a hacer? Vamos a pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que podamos escucharle y buscarle todos los días. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos. Aquí estamos, Señor. Abre nuestro corazón, no solo el día de hoy, sino cada día. Pon en nuestro corazón el deseo de buscarte, de escucharte, de seguirte. Que podamos entender la profundidad de tu amor, que podamos entender el privilegio tan grande de poder escucharte. Tantos reyes, profetas anhelaron esto que nosotros tenemos. A nosotros no nos habla un mensajero, sino que tú eres el mensajero y tú eres el mensaje. Que seamos fieles al escucharte, que seamos fieles al recibir tu mensaje, y que con fe podamos poner por obra lo que tú nos dices. Trae consuelo, exhortación, trae, Señor, ánimo, trae fortaleza, para que cada paso que demos pueda ser para tu gloria. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, ponemos en tus manos toda nuestra vida. Amén y amén.